Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Amigos, hay para hoy, por supuesto, como después de cada fin de semana en este país que pasa de todo a cada instante, una gran cantidad de noticias acumuladas en la tarde-noche de este lunes 31 de julio, fin del mes. Bueno, pródigo en cualquier cantidad de cosas, desde el calor hasta los memes de Julio Iglesias, ¿qué te puedo decir? Sin embargo, la noticia más relevante de hoy, no es de hoy, es de hace 3 días, y es relevante no solamente para un grupo de personas o para un sector de la ciudadanía, es relevante para todos nosotros. Yo quisiera recordarles aquel poema atribuido falsamente a Bertolt Brecht, un poema sobre la indiferencia que decía palabras más, palabras menos. Vinieron por los socialistas y como yo no era socialista no me metí en eso. Después vinieron por los sindicalistas y como yo no era sindicalista no me metí en eso. Después vinieron por los judíos y como yo no era judío no me metí en eso. Ahora vinieron por mí y no hay nadie a quien decirle. Bueno, señores, acoto esto porque igual podríamos decir los venezolanos. Vinieron por los homosexuales y como yo no era homosexual no me metí en eso. Vinieron por los sindicalistas y como yo no era sindicalista de Guayana no me metí en eso. Vinieron por los pobres a aplicarles ejecuciones extrajudiciales y como yo no vivía en Petare no me metí en eso. Ahora vinieron por mí y ya no queda nadie a quien decirle que sea solidario. Digo esto porque a fines de la semana pasada ocurrió algo absolutamente abominable, pero como le pasó a un grupo de personas de la sexodiversidad, bueno, entonces el poder se lava las manos de una injusticia evidente y amplios sectores de la llamada opinión pública, mejor dicho, de la opinión publicada, optan por mirar hacia otro lado o para seguir hablando de la agenda de costumbre, de la agenda estereotipada, sea política o sea económica. Pero yo creo que es un tema demasiado grave y repito, no es un tema exclusivamente de la comunidad sexodiversa, de la comunidad LGTBI. No, es un tema de todos los venezolanos. Tengo en línea a Richelle Briceño. Richelle Briceño es abogada, es educadora, es defensora de derechos humanos y creo que tiene la amplitud de criterio y la profundidad de mirada para que nos explique a todos qué fue lo que pasó en Valencia, qué fue lo que le ocurrió a los 33 de Valencia y por qué eso merece la repulsa y la solidaridad de toda la sociedad venezolana. Richelle, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, quisiéramos escuchar tu relato o el relato de los hechos desde tu perspectiva y, por supuesto, tu análisis a propósito del mismo. Te escuchamos. Vale, Hugo, feliz noche. Saludos para ti y para todas las personas que cariñosamente en este momento nos van a estar escuchando. Qué importante las palabras con las que iniciaste. Como no era conmigo, no le presté atención. Cuando vinieron por mí, ahí es cuando uno se da cuenta de la magnitud de las circunstancias que rodean casos de este tipo. Fíjate, en Valencia hubo un allanamiento en un local que funcionaba como spa para caballeros. Un spa para caballeros, como funcionan spas aquí en cualquier otra parte del territorio nacional. ¿Okay? Supuestamente ellos reciben, según los funcionarios policiales, para poder acceder al local, le dicen al dueño que recibieron una llamada anónima de que allí se estaba llevando a cabo una fiesta, una orgía, que había bulla, palabras más, palabras menos. Eso fue lo que le comunicaron al
al dueño del local, y como el dueño del local, que me dice por ahí que no la debe, no la teme, le permitió el acceso a estos funcionarios policiales. Los funcionarios policiales recorren el sitio. Obviamente, si es un spa, es un sauna, hay lugares de vapor, hay masajes, hay personas que están en toallas, sin duda alguna. Bueno, ese fue el hecho que empezó a desencadenar toda esta situación de por qué habían personas desnudas en el lugar, que porque era únicamente de hombres, del spa, por allí empezaron, ¿no? Entonces, los funcionarios policiales, para investigar al dueño del local, les dice a todos los demás, fíjate lo siguiente, a todos los demás que estaban allí, que se los iban a llevar al comando para que testificaran de lo que estaba ocurriendo allí, no en calidad de que ellos estaban cometiendo un delito, sino en calidad de testigos. Y los muchachos jóvenes, creo que el que tenía menor era 24 años, dicen, bueno, no hay problema, y se van todos en caravana hasta el comando de la policía de los Chubo. ¿Qué pasó allí? No sabemos cuál fue la mano peluda. El comandante de la sede de los Guayos empezó a llamar a fulanito, empezó a llamar a menganito. Una de las instrucciones fue no procesamiento de las personas. Luego llamó a otra persona y esa persona dijo que había que procesarlo. Y bueno, total que no eran 33 personas los que ellos se llevaron. Ellos se llevaron cerca de 50 personas. Imagínate. Y aquellas personas que eran funcionarios públicos de cierto nivel o que accedieron a la extorsión fueron liberados inmediatamente, quedando únicamente estas 33 personas que tenían. Ahora bien, como hemos tenido ya acceso a los testimonios de las personas que estaban allí, podemos narrar estos hechos y no como salió en un medio de comunicación, de un portal web digital que lleva o que está reseñada la historia por un comunicador social llamado Humberto Ambrosino, donde él dice que allí había una orgía, que estaban grabando videos pornográficos, que había drogas y estupefacientes, etc. Esa es la reseña que él hace en ese diario que hoy recuerdo se llama Hoy es Noticia, y en su cuenta personal de Instagram. Y no solamente eso, sino que la reseña va acompañada de la fotografía de cada una de estas personas, de los 33 detenidos, con sus rostros totalmente descubiertos, con sus números de cédula y con sus nombres y apellidos. Eso se llama exposición al escarnio público. Exposición al escarnio público, y en la ley contra el odio es odio a través de un medio de comunicación. Porque el agravante es que, por ejemplo, también él decía allí que supuestamente, una de las personas también era cero positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe él eso si ninguna persona que está allí se le ha practicado un examen de sangre, un examen de laboratorio? O sea, en 3 minutos, en 5 minutos, en 1 hora, eso no se sabe. Ahora, obviamente la intención de este periodista era exponer, como bien lo dices tú, exponer al escarnio público desde el odio. Y nosotros le hemos solicitado al Ministerio Público que inicie una investigación hacia este periodista, pero también hacia los funcionarios públicos que participaron en este procedimiento, porque esas fotografías llegaron a él a través de uno de esos funcionarios públicos. No hay otra forma ni ninguna otra manera de que él haya tenido acceso a esas fotografías. Ahora bien, respecto a la actuación de los fiscales del Ministerio Público y respecto a la actuación de la juez en Valencia, ellos tipificaron o precalificaron o imputaron el delito de ultraje al pudor, de agavillamiento y de contaminación sónica. Vamos a empezar, obviamente por el delito principal, que es ultraje al pudor. La naturaleza del ultraje al pudor es que el pudor se ultraje en un lugar público o con vista al público. Lo que allí haya ocurrido, vamos a suponer, Chugo, que efectivamente allí hubo una orgía.
como lo relató este periodista, donde dice en el Código Penal que una orgía es un delito en un espacio privado, en una propiedad privada. Entonces, esta naturaleza del delito que jamás se configuró en estos hechos fue la que se le aplicó a estas 33 personas. Pero además, el agavillamiento, porque se supone que en un concurso, un delito cuya naturaleza es el dolo, es el ánimo. O sea, estas personas se llamaron entre ellas y dijeron, vamos a cometer un delito que es tener relaciones sexuales entre nosotros. Suponiendo que eso de la orgía sea cierto, que ya fue desmentido por todos los, digamos, los procesados, los judicializados, porque ya han dado su testimonio. Además, el acta policial, a la cual aún no tenemos acceso, pero los abogados tuvieron la oportunidad de revisarla en el momento de la audiencia de presentación, no establece que allí ellos hayan tenido relaciones. No establece que allí se haya grabado pornografía. No establece el acta policial que allí hayan encontrado estupefacientes. Entonces, de todas lo que hubo allí fue un proceso mediado por los prejuicios, la homofobia de estos funcionarios, que al final de cuentas viene siendo homofobia de Estado, porque esto es que no pasó únicamente por las manos de quien nos estaba deteniendo y llevando a la cárcel, sino de quienes les imputaron y de la juez que acordó la imputación. Y esa imputación no salió de Valencia, esa imputación salió de aquí, de la sede de Caracas, porque por algo violentaron el debido proceso, porque se supone que tenían que haber sido presentados 48 horas después, y la audiencia de presentación fue casi 72 horas después de la detención. Entonces nosotros obviamente llamamos a todo el país a estar alerta, porque no se violentó el derecho a la libertad sexual de unas personas, de un grupo, de un sector. Se está violentando el derecho a la libertad sexual de cualquier ciudadano venezolano, independientemente de su orientación sexual, identidad y expresión de género, bajo un artículo que es a todas luces muy subjetivo, muy indefinido, porque yo puedo ir a la calle, ¿verdad?, y tener un gesto con una persona y salga un policía de la moral a decir que fue ultraje al pudor y por lo tanto debo ser detenida, debo ser encarcelada, debo ser procesada y debo ser enjuiciada. Entonces, esto sienta un precedente peligrosísimo para el país, para esta comunidad. Si realmente tener delitos en espacios privados, tener relaciones en espacios privados es un delito, entonces, ¿por qué no han ido contra los burdeles? ¿Por qué no han ido contra discotecas donde ofrecen incluso servicios sexuales? ¿Por qué no han ido en contra de locales que ofrecen fiestas swinger, que son fiestas para heterosexuales? No, aquí se trata de ir contra la comunidad homosexual, y un día, si acaben entonces con la comunidad homosexual, vamos contra otros depravados, entre comillas, o otros desviados, o otras personas con prácticas sexuales distintas a las que se supone, digamos, marca el lado conservador de esta sociedad. Entonces, nosotros hicimos un llamado ante la Fiscalía, al Fiscal General de la República. Hoy, hace unas horas, tuvimos unas declaraciones donde él decía que se encuentra en fase de investigación y que probablemente haya un sobreseimiento de la causa. Bueno, ese sobreseimiento tiene que ser ya, tiene que ser inmediato. No es posible que nosotros permitamos que a estas personas se les siga judicializando. No es posible que los funcionarios públicos no obtengan el castigo necesario a partir de una investigación objetiva para que estas acciones no se repitan. Y no es posible que el comunicador social y los medios de comunicación que reseñaron esta historia, tal cual como yo se la comenté, salgan ilesos en toda esta situación. Entonces, este es un momento para darle una lección al país. Este es un momento para darle una lección al país de que efectivamente los derechos de todos están en riesgo y que no se puede permitir el abuso de poder, el abuso de autoridad, la violación al debido proceso, la violación de derechos fundamentales y derechos humanos que están establecidos en nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la no discriminación, el derecho al honor, a la vida privada, a la propia imagen, al honor, a la reputación. Todos estos derechos fueron violentados desde que a esas personas los llevaron a un comando en calidad de testigos engañados y los dejaron detenidos y luego procesados e imputados.
Richelle, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas permitido conocer no solamente tu versión de los hechos, sino además tu análisis sobre lo que esto significa no solamente para la comunidad sexodiversa, sino para los derechos civiles, los derechos humanos y la libertad en su sentido más amplio y también para la libertad sexual de todos los venezolanos. Un gran abrazo, buenas noches. Vale, feliz noche. Gracias a ustedes por el contacto. Era Richelle Briceño, educadora, abogada y activista en defensa de los derechos humanos. Quiero compartir con ustedes una reseña que hace el portal El Estímulo sobre este caso. Creo que también es muy ilustrativa. El titular dice lo siguiente: no hubo orgía ni fiesta. Un familiar cuenta lo que pasó con los 33 detenidos en Carabobo. Voy al texto. Se habló de una orgía, de un presunto consumo de drogas y venta de pornografía. De los 33 que estaban detenidos en la comisaría de Los Guayos, en Carabobo, quedaron bajo régimen de presentación por 6 meses 30. Los otros 3 hombres, aún privados de libertad, son el dueño del spa y 2 empleados que trabajaban en el área de masajes, quienes deben conseguir fiadores para salir bajo fianza. Ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica son los delitos imputados a los 33 hombres, algo que, según opinión de distintos abogados, carece de sentido a lo que describe el Código Penal de Venezuela sobre los mismos. Los especialistas aseguran que lo que ocurrió con esas 33 personas vulneró sus derechos humanos. No se les permitió tener contacto con sus seres queridos ni defensores. A pesar de estar en lugar privado y seguro, se les detuvo y criminalizó por ser homosexuales. Y a pesar de no haber pruebas, desde el inicio se les expuso al escarnio público en redes sociales. ¿Cómo escaló esta situación? ¿Por qué el procedimiento se dio de esa forma? ¿Qué pasó durante el proceso de detención? Un familiar que pidió el anonimato dio su versión a el portal El Estímulo. Todo comenzó la tarde del domingo 23 de julio. El Avalon Man Club, como se llama el spa, inició sus actividades al mediodía y antes de las 4 de la tarde, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos al cuadrante de paz de la zona, llegaron al local tras recibir una presunta denuncia anónima por contaminación sónica. Lo primero que preguntaron era qué tipo de local era ese y el encargado respondió que era un spa de ambiente. ¿Cómo es eso? ¿Un spa de ambiente?, le preguntó otra vez el PNB. Y el encargado le respondió, bueno, que son fundamentalmente homosexuales los que llegan al local. Ahí empezó todo. Pidieron papeles y registro del local. Al preguntarles qué había pasado, ellos dijeron que recibieron denuncias de vecinos por contaminación sónica, explicó el familiar de uno de los detenidos. El encargado señaló que adentro no había música, pero el funcionario insistió en que registraban denuncias desde hacía 3 meses. La fuente aclara que el spa no se encuentra ubicado en una zona residencial. Ese local no tiene residencias alrededor, ni por un costado ni por el otro. A un lado tiene un local abandonado y el otro son locales que trabajan en la mañana y ellos trabajan después del mediodía. A pesar de la explicación, el comandante de la PNB Cuadrante de Paz solicita que bajen todas las personas para una requisa. El familiar indica que había alrededor de 35 hombres, 5 estaban en el área de sauna, 2 en la zona de masajes y el resto en el patio trasero, que funciona como un espacio para fumadores. Los 5 que estaban en el sauna bajaron a los lockers y se vistieron. Los demás estaban todos vestidos. Y es obvio que fuera así. Primero había full gente en el sauna y hay personas que van para allá solo para hablar o para darse masajes. Es evidente. Evidentemente pueden pasar muchas cosas, pero que la PNB haya encontrado a gente teniendo actividad sexual es mentira. No hubo ninguna fiesta porque ese no es un sitio para hacer fiestas, explica. Ante la situación, los empleados decidieron llamar al dueño del spa, que llegó con los documentos del registro y se reunió con el comandante de la PNB Cuadrante de Paz. El policía le preguntaba que cuánta frecuencia de personas tiene allí, que cuánto dinero hacen, y él le dice que por qué pregunta eso, y el PNB le responde, es que esto es una actividad ilegal. Esto es un local donde hay hombres. En esto no hay pudor. Esos hombres bajaron en toallas. El dueño explica que arriba hay un sauna y la gente no puede entrar con ropa. Y que para pasar del sauna a la sala donde le habían dicho que bajaran, tenía que ir a los lockers a vestirse. En consecuencia, tenían que bajar en toalla. Y el PNB dice, eso debe ser porque están en una orgía. Refiere la fuente. Ante esto comienza una discusión. El policía comunal pidió dinero. Les dijo que todos los que estaban ahí debían pagar. Hablaron de que cada persona tenía que pagar $1000 para que los dejaran quietos. Para denunciar la arbitrariedad, el dueño del local llamó a la policía de Carabobo y unos funcionarios acudieron al spa e indicaron que el procedimiento no podía hacerlo de esa forma porque no existía una orden.
La orden que tenemos es por contaminación sónica, dijeron los PNV, y Poli Carabobo no pudo hacer nada porque la PNV era superior cuadrante de paz. El familiar detalla, el comandante de la PNV cuadrante de paz llamó un segundo del rey de Maracay y les dio la orden de dejarlos quietos, que no había nada para hacer el procedimiento. Entonces usó sus contactos y llamaron desde Ready 1 y dijeron que se los llevaran a todos presos y cuadraran con ellos en la policía. Eso de cuadraran con ellos, imagínate. A las 4 de la tarde todos salieron, los detuvieron y cerraron el local. Bueno, esto es apenas la mitad de la reseña que hace el portal El Estímulo sobre una cosa que termina siendo muy curiosa. Una denuncia sin denunciante, unos delitos, unos delincuentes sin delito y finalmente una supuesta un supuesto procedimiento que es denunciado aquí como vulgar matraca. Ya nos ha dicho el abogado Richel Briceño lo complejo y grave de esta situación. Ahora queda para ustedes, para cada uno de ustedes, pensar, bueno, ¿cuándo les tocará a cada uno? Recuerden lo que dijimos al principio. Cuando se metieron con los sindicalistas de Guayana, algunos dijeron, yo no soy de Guayana y tampoco soy sindicalista. Cuando se metieron con la gente del PCB, dijeron, bueno, yo no soy comunista. Cuando se metieron con los presos políticos, dijeron, no, yo no soy opositor. Bueno, ahora se están metiendo con la comunidad sexodiversa, pero cada vez se meten con quien les da la gana. Y si hay que vulnerar la ley, la vulneran. Entonces, insisto, ¿de qué manera darle un parado a esto? Porque yo estoy seguro de que hay funcionarios gubernamentales que sienten vergüenza por esto que está ocurriendo. No porque sean funcionarios homosexuales, no, vale, no. Porque son gente que tiene 4 dedos de frente, gente que conoce la Constitución, gente que sabe que ese tipo de afrentas tienen un precio legal y humano. Gente que sabe que así no se deben hacer las cosas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sumatoria de voluntades? ¿Qué sumatoria de gente honesta, de gente decente hay que convocar para darle un parado a cosas como esta? Cuando son las 8:24 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Y volvemos. ¿Tienes al Ander? Okay. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirma que Rodríguez burocrática. En redes sociales informamos a cada instante. La Casa Blanca reporta porque era gobierno. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora tocamos otro tema que es distinto pero no distante, porque sigue siendo un tema de derechos, esencialmente de lo que vamos a hablar, el derecho al ejercicio de la democracia, de la vida en democracia. Como ustedes saben, hasta hace muy poco tiempo estaba en funcionamiento un Consejo Nacional Electoral, un directorio del Consejo Nacional Electoral, resultado de un arduo proceso de negociación, que por cierto le quedaban bastante tiempo para que los periodos de esos rectores se vencieran. Sin embargo, hubo una operación política, el oficialismo desmanteló el Consejo Nacional Electoral ordenándole a todos los funcionarios de orientación pesubista o similares que renunciaran. Se produjo entonces una crisis institucional que obligó prácticamente a la renuncia de los demás y bueno, llegamos a ese vacío que originó un nuevo proceso de designación de un consejo, de un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral. Hoy se hizo público el listado de los aspirantes y en el listado de los aspirantes es curioso, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Está, por ejemplo, el Contralor General de la República, el señor Amoroso, está de candidato. El señor Director General del SAIME está
como candidato a rector. Es una cosa realmente curiosa porque, repito, son altos funcionarios y su vinculación con el partido de gobierno es más que evidente. Cuando, al menos en la formalidad del texto constitucional, es clara la exigencia de independencia partidista para poder optar a ser rector del Consejo Nacional Electoral. Repito, entonces esto no se trata de una viveza de alguien o de un descuido, de un desliz o de una trampita para favorecer a tal o cual grupo. No, esto se trata de un tema complejo y grave que implica una lesión a los derechos de todos los venezolanos a tener un árbitro electoral confiable. Quiero compartir con ustedes de inmediato la nota que al respecto publicaron los colegas del portal El Pitazo. Precisamente titulan de esta manera: aspirantes a rectores del Consejo Nacional Electoral, el Contralor y el director del SAIME están postulados. El Comité de Postulaciones Electorales publicó la lista con los nombres de las 153 personas que aspiran a convertirse en los próximos rectores del Consejo Nacional Electoral. Entre los postulados destacan el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, el director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, la hija del abogado constitucionalista Carlos Escarrá, la señora Carolina Escarrá, el exalcalde del municipio de Guaycaipuro, por supuesto por el PSUV, el señor Francisco Garcés, además de exalcalde, es exministro, el general de la Guardia Nacional Bolivariana y es rector de la Universidad de Seguridad, Fabio Sabarce, y Rosalba Gil, viuda del ex jefe de gobierno de Caracas, Darío Vivas. Entre otros nombres, allí destacan los de estas personas. Vamos a consultarle a alguien que tiene conocimiento experto en esta área, qué significa, no solamente para el oficialismo o para la oposición, sino qué significa para la salud democrática de la República un listado como este que ha sido presentado. Vamos a conversar con el doctor Luis Lander. El doctor Luis Lander es director del Observatorio Electoral Venezolano. Luis, muchísimas gracias por tu paciencia. Muchísimas gracias también por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, danos la valoración del observatorio sobre este listado hecho público hoy y sobre todo este proceso para la designación de un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, y por supuesto siempre la orden, ¿no? Por supuesto que este procedimiento que se está haciendo para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral es absolutamente irregular. El Consejo Nacional Electoral, que estaba en funcionamiento desde el 2021, todavía, como dijiste hace un rato, tenía varios años todavía por cumplir su periodo constitucional, y una jugada política del oficialismo que terminó produciendo una crisis, un vacío total de los rectores, obliga a esta renovación de las autoridades. Pero fíjate que en ese listado que se publicó hoy de los postulados al Consejo Nacional Electoral aparecen prácticamente todos los que renunciaron recientemente, con la única salvedad de que estaba el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Cantadilla. Pero todos los demás principales suplentes están aquí postulados para volver a aparecer. Así que ese mismo hecho ya demuestra que esta renuncia era una renuncia sin ninguna razón verdadera que obligara a ello, ¿no? La lista es como dijiste, una lista donde hay de todo, ¿no? Como en botita, para lo que quiera, para cualquier gusto, ¿no? Lo importante ahora no es tanto la misma lista, porque obviamente hay muchos allí que por supuesto no van a pasar más de esas listas que están ahorita 153 los postulados, sino que va a depender del proceso que se desarrolle de ahora en adelante. Como todos bien sabemos, la Asamblea Nacional actual es una asamblea donde el oficialismo tiene mayoría absolutamente apabullante.
El nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral requiere de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, y eso el oficialismo lo tiene de manera sobrada, que tiene más que. Lo cual quiere decir que en definitiva el oficialismo puede con este nuevo Consejo Nacional Electoral más o menos hacer lo que tenga bien hacer. Pero obviamente el oficialismo necesita que de alguna manera no aparezca un Consejo Nacional Electoral tan absolutamente desbalanceado como podría hacerlo con la fuerza que tiene. Sería perfectamente posible que el oficialismo terminara designando a 5 rectores que sean todos oficialistas, y no solamente oficialistas, sino que de esas listas que están ahí sean lo más radicalmente oficialistas. Eso no podría hacer, pero claramente eso políticamente sería, por supuesto, muy mal visto no solamente en el país, sino también en la comunidad internacional, y sería una señal muy desalentadora para promover la confianza de los electores en un próximo proceso electoral. De alguna manera el oficialismo tendrá que hacer algunos niveles de negociación y de acuerdo con los distintos actores políticos del país para lograr, digamos, en el mejor de los casos, reconstruir un Consejo Nacional Electoral similar al que se designó en el 2021. Y ahí estará lo que se haga a lo largo de este mes de agosto, los procesos formales estipulados en la legislación electoral para avanzar este proceso, pero al lado de ese procedimiento establecido en la legislación está la innegable proceso de negociación que se estarán haciendo todos estos días, que terminarán concluyendo en qué tan bueno o qué tan malo sea el nuevo Consejo Nacional Electoral que se nos presente hacia la primera semana de septiembre. Estamos conversando con Luis Lander, el doctor Luis Lander, quien es director y vocero del Observatorio Electoral Venezolano. Luis, me sorprende encontrar entre el listado, ya uno pudiera no sorprenderse con nada, ¿no? Pero sin embargo entiendo que pareciera no haber precedentes a que en el listado de postulantes aparezca un candidato a rector que provenga de las filas de la Fuerza Armada Nacional. Eso es así, no hay precedentes en esto, y además esta circunstancia se ve, digamos, acentuada por el hecho de que la persona propuesta es señalada públicamente como represor, como incurso o en situaciones que ameritarían una investigación por su papel en lides represivas en situaciones políticamente álgidas en tiempo reciente. ¿Qué opinión te merece ese caso en particular, el del candidato Fabio Sabarce Pavón? Yo no tengo la seguridad de que sea que esté actualmente como activo en la Fuerza Armada, que no esté en condición de retiro. Si estuviese en condición de retiro, repito, no lo sé a ciencia cierta, pero es posible que esté en condición de retiro. Si está en condición de retiro, está en condición como cualquier otro ciudadano. Por supuesto que el historial que pueda haber tenido de su comportamiento en la Fuerza Armada es digno de ser tomado en consideración, y si ha habido violación de derechos humanos, por supuesto no debería estar en el Consejo Nacional Electoral, pero formalmente, aunque haya sido un miembro de la Fuerza Armada, si pasa en condición de retiro, ya simplemente recupera su condición de ciudadano civil como cualquier otro, como tú o como yo, y por lo tanto podría postularse para el Consejo Nacional Electoral. Pero aparte de este caso hay otros que son igualmente sorpresivos, entre comillas, aunque ya pocas cosas son capaces de sorprenderlo uno. Llamativos, pues. Por ejemplo, al Contralor Amoroso, ha sido él directamente responsable de las más recientes inhabilitaciones inconstitucionales que ha emprendido la Contraloría, y que obviamente
son violatorios de los derechos políticos de los ciudadanos, a los cuales han sido constitucionalmente inhabilitados para poder postular. Y este que ha cometido esa irregularidad ahora está siendo postulado para que sea parte del equipo rector del Consejo Nacional Electoral. Eso hace mucho ruido, por supuesto, que son señales que terminarán estando este tipo de personas como rectores del Consejo Nacional Electoral. El daño que le hace, o sea, el ruido que esto genera para la posibilidad de la construcción de niveles razonables de confianza en venideros procesos electorales estaría muy mermado, ¿no? Es así. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Luis Lander. Él es director y vocero del Observatorio Electoral Venezolano y nos está explicando por qué el contenido del listado hecho público hoy por el Comité de Postulaciones de los 153 aspirantes a ser rectores del Consejo Nacional Electoral ese contenido es en buena medida lesivo a la salud democrática del país. Repito, más allá del tema de que sea conveniencia circunstancial de tal o cual grupo. Sin embargo, en este caso en particular, por el nivel de control que tiene el PSUV sobre el órgano que hace que registra las postulaciones y que hará las designaciones, es decir, la Asamblea Nacional, el nivel de responsabilidad del PSUV es demasiado grande. Ahora quisiera torcer o ampliar el rango de la conversación, Luis, para que hablemos de otro espacio político. El país o un sector del país ha estado viendo con cierta preocupación lo que ocurre en el campo de esa parte de la oposición, de la Plataforma Unitaria Democrática, que ha convocado un proceso de elecciones primarias ciertamente accidentado. Primero, no podemos desvincular lo que estábamos hablando antes con este tema, porque la decapitación del Consejo Nacional Electoral fue evidentemente una maniobra para evitar el apoyo institucional del CNE a la primaria. Algo a lo cual, por cierto, la oposición tiene derecho, porque la plataforma tecnológica del CNE y las escuelas y liceos como centros de votación no son propiedad del PSUV, sino que son propiedad de la República, del Estado venezolano, al servicio de todos los sectores del espectro político nacional. Sin embargo, bueno, el gobierno optó por implosionar el CNE para evitar el procesamiento de esa solicitud hecha. Y también hay que decirlo, en homenaje a la memoria de los ciudadanos, que por un lado el gobierno no quería prestar y no prestó esa ayuda, y por otro lado algunos sectores de oposición decían que el solo solicitar esa ayuda era una traición, porque decían que las primarias era, y cito textualmente, un acto privado y no podía inmiscuirse el CNE en forma alguna en este proceso. Lo cierto es que unos y otros terminaron siendo complacidos. El gobierno hizo lo que le dio la gana y ese sector de la oposición evidentemente logró lo que quería, que es una primaria de alguna forma precarizada, que desde el punto de vista logístico, geográfico y espacial va a ser socialmente poco inclusiva, para decirlo con delicadeza. Y ese debate está en pleno desarrollo en este momento. ¿Qué opinas tú, Luis, como observador electoral, de lo que ha sido la calidad de ese proceso y de lo que pueden ser sus desarrollos en el futuro? Bueno, en principio creo que habría que reconocerle a la Comisión Nacional de Primaria el enorme esfuerzo que está haciendo para llevar adelante estas primarias, siendo que ya había decidido por mayoría efectivamente solicitarle al Consejo Nacional Electoral el apoyo técnico-logístico que implicaba en esa solicitud no solamente la posibilidad de usar los locales que tradicionalmente se utilizan para las elecciones, sino también el apoyo técnico, la plataforma tecnológica automatizada del Consejo Nacional Electoral, efectivamente ponerla al servicio de estas primarias, cosa que se ha hecho en otras oportunidades. Recuerden la primaria que realizó la oposición en el año 2012,
que contó con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Hubo su empujadera en aquella oportunidad, codazos, tal y que sé yo, pero en definitiva la cosa se resolvió de buena manera. El no disponer del apoyo técnico del Consejo Nacional en esta oportunidad efectivamente complica enormemente el asunto, tanto por la definición de los locales, que eso aparentemente ya está más o menos resuelto. Hay el compromiso de que prontamente van a ser dados a conocer cuáles van a ser esos centros, pero también la necesidad la obligación, luego de la negativa del Consejo Nacional Electoral de participar en este proceso, la obligación de que sea un proceso no automatizado, sino fundamentalmente un proceso manual. Pero además de estos problemas, hay obviamente los muy serios problemas entre los mismos actores políticos que están participando en este proceso, porque, bueno, no han habido acuerdos claros sobre cómo es que el triunfador de esa primaria va a ser efectivamente no solamente el candidato, sino claramente se convertiría como el principal dirigente de la oposición, y obviamente allí hay desconfianza, hay dificultades para llegar a niveles de acuerdos mínimos, y cada quien anda más o menos, desafortunadamente, más o menos por su lado, y sin ponerse demasiado, sin manifestar demasiada disposición a ponerse de acuerdo, efectivamente convertirse en una fuerza unitaria real. Claro. Luis, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y hayas arrojado luz y buen criterio sobre estos dos temas que son muy importantes, repito, para todo el país, independientemente de su filiación partidista o su orientación ideológica. A todos nos importa que tengamos una democracia funcional y no una mascarada pseudo institucional. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias a tú y siempre a la obra. Era Luis Lander, el doctor Luis Lander, director y vocero del Observatorio Electoral Venezolano. Cuando son las 8:44 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Publicidad. Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetacidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Vive saludable. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propar de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Son las 8:46 minutos. Publicidad y volvemos.
Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe en vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y yo quiero en esta parte del programa compartir con ustedes una preocupación y una información. La preocupación, la siguiente. Yo creo que si no es una estrategia del poder, es una dinámica social y comunicacional que termina siéndole de utilidad al poder. Me refiero a la sucesión, a la rápida sucesión de escándalos, ¿no? A la manera como un hecho escandaloso tapa otro hecho escandaloso y pasado mañana tenemos un nuevo hecho escandaloso que hace que nos olvidemos del escándalo de hoy. Y apenas han transcurrido 72 horas. Ustedes saben de lo que hablo, pues, porque es lo que nos pasa a menudo. Y toda la información, por cierto, es tan súbita, tan violenta y tan fragmentada que uno no termina de entender qué está ocurriendo, porque es como una luz de piedras que te cae encima, ¿no? Si tú ves a una gran cantidad de piedras ordenadas unas sobre otras y unidas con cemento, tú dices, eso es una pared. Y sabes que es una pared y te puede servir, bueno, para construir una casa, para ponerle un techo arriba, para poner una escalera y brincar para el otro lado, X, para lo que sea, para proteger un terreno, X. Pero si no está ordenado, ¿no? Si es una cantidad inmensa de piedras cayéndote encima, entonces no hay manera de entender eso. Al contrario, lo único que puedes hacer es sufrirlo. Bueno, algo así pasa con la información. Digo todo esto porque entre un escándalo y otro, bueno, chicos, se nos olvidan cosas que son fundamentales. El perfil demográfico de Venezuela cambió probablemente para siempre. Ustedes recuerdan, los mayorcitos, recuerdan cuando se decía, bueno, Venezuela es un país de muchachos. Venezuela es un país de muchachos. Bueno, eso fue durante mucho tiempo, por cierto, y estábamos ansiosos de que llegara ese momento en el cual por fin la mayoría de los venezolanos estuvieran en el rango de edad entre los 18 y los 55 años, es decir, en la edad productiva. Con la mayoría de la población en edad productiva uno puede decir, pero este país arranca y sale adelante, porque son más los venezolanos que están produciendo que aquellos que tienen que ser mantenidos, bien porque sean niños o bien sea porque ya superaron la edad productiva y están en la tercera edad. Bueno, resulta que por fin llegamos, ¿no? a ese momento, al bono demográfico, como lo llaman los expertos, los demógrafos y los geógrafos. El bono demográfico, ese momento ansiado en el cual la mayoría de la población se encuentra en edad productiva. Pero eso coincide con esta desgracia que algunos llaman revolución. Y entre la situación de la inestabilidad política, la situación del desastre económico, la situación de la falta de derechos y sobre todo de la falta de futuro, muchísima gente se fue del país. Solo que esto ya tiene ocurriendo varios años, ¿no? Primero se fue la clase media, sectores de la clase media y de la clase media alta, que tenían los recursos de información como para ver lo que se venía y tenía además los recursos económicos para viajar en avión y para eventualmente ubicar un proyecto de trabajo en los países de acogida y tenían sus papeles en regla. Pero con el paso del tiempo, sobre todo después del año 2017, aquí empezó a irse todo el mundo, ¿no? Los que no podían irse en avión se fueron a autobús y hubo gente que no podía irse ni en autobús y se fue a pie. ¿Entiendes? A pie. Bueno, vale, sigue ocurriendo. Y como ya desgraciadamente la situación de xenofobia, de violencia y de hambre en América Latina se acentuó, además con el morbo de la pandemia, bueno, la gente está reemigrando
hacia Estados Unidos. ¿Cómo? A pie. ¿Por dónde? Pasando por ese infierno que llaman la selva del Darién. Digo todo esto porque aunque no es sexy, ¿no? Aunque no es noticia nueva, sigue siendo noticia grave y sigue siendo actual. Comparto con ustedes este despacho que los colegas de Unión Radio publican en su página web. Cruce de migrantes por el Darién ya supera el récord de todo 2022. Es decir, en lo que va de 2023 ya han cruzado por el Darién más migrantes que en todo el año 2022. Voy al texto. Un total de 248.901 migrantes irregulares han cruzado el Darién, la peligrosa selva que divide Panamá y Colombia, en lo que va de 2023. Una cifra histórica que supera la cantidad de récord de transeúntes que atravesaron esa frontera durante todo el año pasado, informó este lunes el gobierno panameño, o sea, hoy. En 2022 cruzaron el Darién 248.284 migrantes, un récord histórico entonces liderado por el éxodo venezolano. Las autoridades panameñas han señalado en repetidas ocasiones que se espera que este año atraviesen la peligrosa selva más de 400.000 migrantes. Lamentablemente, dice el reporte del gobierno de Panamá, el día de hoy se rompió el récord del total que había sido inédito del 2022. En 2022 ingresaron a Panamá 248.284 personas, que al día de hoy se bate lamentablemente ese récord con 248.901 personas. Dijo a EFE, a la agencia de noticias EFE, la subdirectora de Migración de Panamá, María Isabel Saravia. Además, añadió, de ese grupo el 21% son niños, niñas y adolescentes, y de ellos aproximadamente el 51% son infantes de 5 años o menos. El número anunciado hoy es la mayor desde que hay registros. En 2021 atravesaron la selva del Darién 133.000 personas. 6.465 en 2020, 22.000 en 2019, 9.222 en el 2018, 6.780 en el 17, 30.000 en el 2016 y casi 30.000 en 2015, cuando hubo una entrada masiva de cubanos. Con registros mucho menores, hubo 6.175 en el año 2014, 3.051 en 2013, 1.077 en 2012, 283 en el 2011 y 559 en el 2010, el primer año que hay cifras oficiales de migración de Panamá. Quiero que le pongan mucha atención a esta parte, independientemente de que yo sé que los números a veces confunden cuando son narrados en radio. Escuchen esto. El reporte del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá destaca que desde el 1 de enero hasta este lunes cruzaron por el Darién 248.901 migrantes. La mayoría son venezolanos. De esos 248.901 migrantes, 136.650, es decir, el 55% son venezolanos, seguido por los ecuatorianos, 34.357, los haitianos, 34.082, los colombianos, 8.183 y los indios, 3.299. Julio ha sido el mes de 2023 que más transeúntes han cruzado esa peligrosa frontera, con 52.530 migrantes, de los cuales 11.926 eran menores de edad. Repito entonces, se batió récord. Entre el 1 de enero y el 31 de julio del año 2023 ya han cruzado el Darién más personas que durante todo el año 2022. Y de las personas que han cruzado, el 55%, la inmensa mayoría, son venezolanos. La cantidad de migrantes irregulares venezolanos supera por 100.000 a las demás nacionalidades. Repito, los venezolanos fueron 136.650, los ecuatorianos 34.000, es más, 102.000 menos que los venezolanos, los haitianos también 34.082, 102.000 menos que nosotros, que los venezolanos, y los colombianos y los indios mucho menos. Yo realmente les confieso que cuando veo estas cifras
y después veo a los políticos de oposición peleándose entre ellos sobre si las primarias son o no posibles, me da vergüenza, me da pena ajena, pero más pena me da todavía cuando ante dramas como estos veo a muy importantes dirigentes del oficialismo peleando con Luis Fonsi porque va a hacer un concierto y a ellos no les gusta Luis Fonsi o no les gustan los hijos de Ricardo Montaner o cualquiera de esas fluslerías. ¿Usted cree que es derecho que la clase dirigente de este país esté ocupada de esas cosas cuando tragedias de esta profundidad están en pleno desarrollo? No, ¿verdad? Vamos a una muy breve pauta publicitaria y ya regresamos con la despedida acá en La Fuerza es la Unión. ¿Qué puedo decir? Publicidad. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Nos queda el tiempo justo para hacer un comentario. Podríamos escoger cualquier tema porque ciertamente hay muchos, pero no voy a hablar del hijo de Petro, no voy a hablar de las ofertas hechas hoy por la Comisión Nacional de Primarias. Ojalá que las puedan cumplir, de verdad. Yo creo que hay gente seria, tan seria como la que renunció, por cierto. Ojalá que puedan cumplir sus promesas. Quiero hablar de algo mucho más duro y que afecta a muchas más personas. El dólar está a casi 30, 29,51. Así estuvo durante buena parte de la jornada de hoy. Y cuando tú divides 130 bolívares entre 29,51, te da el nuevo saldo real del salario mínimo en Venezuela. El salario mínimo es $4.40. 4.40, ¿sí? Como el conjunto de Juan Luis Guerra, solo que esto no se baila, esto se llora. Con un salario mínimo de $4.40, cuéntame cómo se reactiva la economía del país con prácticamente nada en materia de capacidad de consumo. Cuéntame cómo se avanza, cómo se construye prosperidad en forma sostenible con una fuerza laboral sometida sistemáticamente al hambre. Y sin embargo, aquí se trabaja, aquí se produce, sin embargo, aquí se vive. Porque el venezolano le mete el pecho y sobre todo las venezolanas hacen todo lo que pueden hacer para sacar adelante a sus familias. Pero chicos, esto no puede ser. Esto no es vida. Esto no es vida. 4.40 de salario mínimo. Que cada quien piense si podemos calarnos 6 años más de esta desgracia. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.